es una antología de textos de Nicasio Landa, centrada en textos poco conocidos, textos incluso olvidados, que constituyen un reflejo de su polifacética personalidad. Una personalidad que se desdobla en aspectos como el de salubrista. No podemos olvidar el papel de Landa como la originalidad de Landa como médico de epidemias, que es una tradición en ese contexto histórico muy importante en el ámbito médico. Una faceta cientifista que se materializa dentro de la propia antología en textos que ilustran su papel como divulgador científico, también con una gran originalidad, tratando no solo de traer textos de distintas tradiciones médicas y científicas europeas, francesa, alemana, italiana, inglesa, incluso norteamericana, sino también aportando desde ese papel de difusión su propia elaboración y su propia selección de esos materiales en función de los intereses propios. Y también en este aspecto cientifista como pionero a la hora de destacar el peso que la ciencia tiene en la obra de Edgar Allan Poe, como el primer texto de la antología es el prólogo que Landa escribe recién licenciado en medicina en el año 58, de la primera versión castellana de las narraciones extraordinarias de Poe. Y esto realmente es algo que ha pasado desapercibido y que tiene un gran interés también. Su faceta de católico, católico liberal, hay un catolicismo liberal en el XIX y Landa es un ejemplo muy claro de estas posiciones. Hay algún texto que lo ilustra y en general este tema permeabiliza distintos textos. Su faceta de persona preocupada por la preservación y el estudio de las peculiaridades arqueológicas y etnográficas de Navarra, y cuando decimos etnográficas hablamos de las costumbres, de los rasgos y de la lengua vasca. Su faceta como médico militar, con una elaboración muy notable en ámbitos como puede ser la logística y el desarrollo de ingenios sanitarios para mejorar las condiciones de asistencia y de traslado de los heridos en los contextos bélicos, y por supuesto su faceta de humanitario. En Landa hay un antes y un después a partir de 1863, a partir de su presencia como único español que está en la reunión preparatoria que se organiza en Ginebra y que luego un año después va a dar lugar a la Convención de Ginebra y a la constitución de la Cruz Roja Internacional. Y tenemos ahí por una parte su preocupación como para apuntalar jurídicamente en el derecho internacional la acción humanitaria y por supuesto su papel en la acción humanitaria que, como ya se ha señalado, se materializa en distintos trabajos suyos y muy especialmente en ese libro dentro de este libro que es el relato Muertos y Heridos, publicado en su momento por entregas dentro de una revista absolutamente olvidada y que es una pieza, una obra fascinante, donde aparece no solo el relato en primera persona de esa acción humanitaria en el contexto de la guerra carlista, con su protagonismo además con el doble gorro de inspector general de la Cruz Roja y de médico militar, que muchas veces pues, se tenía que desdoblar sin duda, y con una intención muy clara de sensibilizar a la ciudadanía en esta nueva sensibilidad relacionada con las víctimas de la guerra que pone en marcha el humanitarismo en toda Europa y más allá en ese momento, en torno a mediados del siglo XIX, la década de los 60. El sentimiento de compasión hacia las víctimas de la guerra que impulsa
la acción hacia esas víctimas en razón de que merecen esa atención y tienen que ser objeto de una atención prioritaria. Es importante no olvidar, y con esto ya acabo, que ese texto aparece en un contexto especialmente complicado, porque es en la etapa final de la guerra carlista, en el momento de la República Unitaria del general Serrano, que es un periodo de dictadura, con un control de censura, justo después del largo bloqueo que los insurgentes carlistas someten a la ciudad de Pamplona entre septiembre del 74 y febrero del 75, y Landa no le duelen prendas en realmente, a la vez que ensalzar la acción humanitaria de los voluntarios bajo el pabellón de la Cruz Roja, no le prendas tampoco en señalar los atropellos que de un lado y de otro también los hubo en ese contexto. Bueno. Lo que para mí me parece más fascinante de haber repasado la actividad de Landa y en qué contexto trabajaba, sería que de un lado se percibe bastante bien cómo era una persona de Pamplona, con su cuadrilla, sus amigos, Iturralde y Suy, Legarde, de profesiones variadas, que cuando constituyen la Cruz Roja en Navarra, en la primera Cruz Roja de Navarra hay republicanos, carlistas, federalistas, liberales, curas, farmacéuticos, ateos, hay todo. Y ves representada la sociedad que había en Pamplona en ese momento. Eso una. Otra cosa que me parece relevante, muy relevante, es Landa se encuentra de repente en un contexto internacional reunido con gentes de otros países que como ninguno tenía ninguna obligación, sino que estaban a ver qué pasaba en esa reunión de Ginebra, todos pudieron hablar con, digamos, bastante libertad y bastante buena voluntad, por decirlo así. Landa aporta de repente cosas a ese contexto, porque es precisamente a Nicasio Landa al que se le ocurre que de ninguna manera se puede aprobar la inmunidad de los servicios sanitarios, tanto militares como civiles, si no se aprueba simultáneamente la inmunidad de los soldados heridos, que él no puede ser más que un soldado herido, puesto que hará a ello, y es eso, la pierna que hace, el punto que hace que eso figure en el convenio de Ginebra del año siguiente, es por haberlo dicho Landa el año anterior. Y una tercera pata muy relevante, cualquier organización cuando se constituye de una manera con unas intenciones, luego, digamos, la organización se institucionaliza y va cogiendo unos derroteros un poco más rígidos, con cosas un poco más medidas. A Cruz Roja eso también le pasó, y de hecho cuando se fundó como una manera de colaborar desde la sociedad civil con ayuda preprogramada para asistir en las grandes batallas a la multitud de heridos a los que no podía atender la sanidad militar de los ejércitos. Eso significaba pues, un ideario nacional, ejércitos de parte de un país, el país contrario en guerra con su propia Cruz Roja, digamos, detrás siguiendo a su propio ejército, etc. Pero Landa, precisamente por el contexto de Pamplona, territorio donde liberalismo y carlismo se solapan y donde conviven de una manera natural en ese periodo, que en ese momento es la guerra, con lo cual resulta que los que están conviviendo de una manera natural de repente se ven enfrentados, pero se ven enfrentados y simultáneamente se apoyan para ayudarse en el lado de las víctimas. Nicasio Landa fue un auténtico adalid de que Cruz Roja interviniera también en conflictos civiles, que era una cosa bastante anatema en Cruz Roja desde su fundación, porque eran, insisto, para seguir a los ejércitos de parte y ayudar desde ese lado. Esto Cruz Roja, digamos, no lo ha asimilado, el pasar a hablar de guerra a conflicto armado y que en conflicto armado entre también conflicto civil, es algo que no, en Cruz Roja como organización no ha entrado hasta los años 60 del siglo pasado, 60-70. Y sin embargo, Landa desde el principio estaba obsesionado también por la peculiaridad de Navarra y en ese contexto, de que Cruz Roja atendiera, o sea, los servicios humanitarios atendieran también en conflictos civiles. Tan es así que otra cosa que tampoco, digamos, se sabía
es que desde Pamplona se organizó una modificación de la ley de orden público que se estaba discutiendo en las Cortes en Madrid, para que en la ley de orden público, que es la que rige los estados de sitio, cuando hay grandes manifestaciones, o cuando se suprime el orden constitucional, cómo se actúa cuando se califica pues, de traidores, digamos, contra la población civil. Desde Navarra propusieron e introdujeron, y se consiguió que en la ley de orden público aprobada en España se quedara protegida cualquier civil que ayudara a cualquier herido durante los estados de sitio. Eso en toda Europa no pasó en ningún momento, y esa ley estuvo vigente, si bien no se aplicó con rigor, estuvo vigente hasta la dictadura de Franco. O sea, desde el 1870 hasta el 39 estuvo en vigor, y era el único país de Europa en la que la ley de orden público decía que no se podía ir contra quien ayudara a los heridos, y fue cosa de Landa también. Por la cantidad de vidas que ha salvado, que él ha salvado. Como decían, a la hora de introducir el concepto ese de neutralidad en los convenios de Ginebra, y luego el que esto mismo, que en los conflictos y en la guerra prusiana, ya incluso Landa estuvo también comisionado en la guerra de Prusia, haciendo seguimiento a que se respetaran las normas, el traer en las guerras carlistas, como decían, ¿no?, en una guerra civil, el que también se respetara por ambos bandos, el que se respetara el principio de neutralidad. Lo que eso acarreó muchos problemas, incluso para los propios camilleros de la Cruz Roja, para las propias ambulancias que iban de la Cruz Roja, porque siempre eran por un bando o por otro achacados en que eran parte de un lado o de otro, ¿no? Y que eso incluso al finalizar, en los últimos ya finalizando la guerra carlista, llevara a que de alguna forma también la provincial de Navarra, el comité de Navarra, desapareciera o se quedara relegado a una actividad muy escasa durante creo que hasta 1890, sí, hasta después de que... Casi antes justo antes de las guerras de independencia de Cuba y Filipinas, que es cuando ya... Y esto ya no solamente aquí en Navarra, sino a nivel internacional, claro, el haber introducido todo esto, ¿no? Y que además eso, como lo describís muy bien en el libro, ¿no?, el empeño de Landa para que no solamente fueran los camilleros o los soldados que atendían a los propios heridos, sino que los heridos también gozaran de esa neutralidad, de que a partir del momento en que una persona estaba herida, ya no era un combatiente, sino que era un ser, que había una persona que había que atender. A raíz de haber publicado él un libro que se llamaba El derecho a la guerra conforme a la moral, donde lo que hacía era el repaso de si era compatible o no llevar la moral a la guerra, y de haberse puesto en marcha la Cruz Roja, en un momento determinado desde Bélgica le llamaron para ser uno de los miembros fundadores del Instituto de Derecho Internacional, y de hecho desde 1873 hasta que murió en 1891 estuvo participando asiduamente en todas las actividades del Instituto de Derecho Internacional. Participó activamente, por ejemplo, en lo que se llama el Código de Oxford. El Código de Oxford es el manual de leyes de la guerra, que se aprobó en 1880 a partir de las conferencias de 1873 de Bruselas. Un miembro de la comisión que revisaba el Código de Oxford era Nicasio Landa, o uno de los textos que incluimos en la antología para mostrar, digamos, toda su variedad de inquietudes, era una convención sanitaria internacional para facilitar el comercio, que evitara, digamos, el fanatismo que se generaba en torno al contagio de las epidemias en todas las zonas portuarias, que hasta finales del siglo XIX estuvo, vamos, desde siempre, si llegaba un barco que pudiera parecer de apestados, se montaba la marimorena, se clausuraba el barco, se clausuraba a las personas que estaban dentro, entonces él defendía, precisamente por sus tesis sobre las epidemias, defendía que no tenía ningún sentido todo eso, que no servía de nada, y luego además tenía una visión bastante peculiar de atención a necesidad del ciudadano, considerando que
si puedes hacer algo sin perjudicar la actividad normal de las cosas y fomentando esa actividad normal, esa es la medida que debes tomar. O sea, su idea de ciencia era una idea de ciencia muy aplicada, que fuera siempre redundando en que algo funcionara mejor de lo que lo estaba antes. En ese sentido era muy, muy, muy positivista. Es que descubriréis en la cantidad de cosas de este hombre, que era muy, además hablaba varios idiomas, y de alguna forma por eso intervenía en sus viajes por todo Europa, ¿no? El texto más relevante es el de Muertos y Heridos, es el más grueso, es el más olvidado y es una visión, digamos, de la guerra carlista absolutamente diferente de las que estamos acostumbrados a leer sobre batallas. Pero la antología cubre 43 años de vida y cubre como 10 o 12 facetas diferentes, con lo cual lo que hemos intentado de hecho es precisamente eso, sacar una persona que, como todas, somos multicolores, no es que haya blanco, negro y en medio grises, el mundo es multicolor, tiene muchas facetas. Landa tenía unas cuantas, era un poco, no sabemos encontrar qué palabra era, porque no es entusiasta, no es obsesivo, pero tiene un poco de ese término que ahora es tan famoso y tan peyorativo de equidistancia, que se aplica tanto a lo equidistante como a lo que no lo es. Ellos lo padecieron. De alguna manera quedaron mal vistos en sus promociones porque, siendo de un bando, no lo habían sido del todo, no siendo del otro, lo habían sido en parte, por haber estado precisamente ahí con un principio humanitario por delante de los principios banderizos. Y quien así actúa, cuando se acaban los asuntos, acaba siendo de nadie. Y el que acaba siendo de nadie acaba viéndose relegado. Esto le pasó a Landa y se nota en su biografía, en sus intereses, como su actividad la polariza hacia allí donde pueda cubrir su insatisfacción de poder hacer las cosas en otras direcciones en las que tenía capacidad de hacerlo. Y la intuición de que realmente era un personaje que no había tenido la atención que merecía, ¿no? Hace ya años nos metimos de lleno en un proyecto relacionado con los inicios y desarrollo del humanitarismo moderno en el ámbito de la guerra en el contexto de la España del siglo XIX. Y obviamente ahí pues el foco de atención primario era ver la constitución de la Cruz Roja española, que es una de las primeras, o sea, la Cruz Roja Internacional se establece en el bienio 1863-64, y la Convención de Ginebra, entre los 12 primeros países que se adhieren a la Convención está España entonces, ¿no? En una época de un régimen liberal, que aboca en un periodo especialmente abierto y dinámico, que es el sexenio democrático, y en ese contexto emerge la figura de Nicasio Landa, que desde la guarnición de Pamplona pues tiene un dinamismo increíble, ¿no? Y cuando uno además se encuentra que su labor, como ha señalado Guillermo, pues para nada se limita a todo lo que tiene que ver con la Cruz Roja, sino que tiene una actividad polifacética en ámbitos tan diversos y con una capacidad de escribir, porque una de las cosas que hemos querido hacer en esta antología es recoger una relación lo más exhaustiva posible de todos los escritos de Landa, y ahí aparecen recogidos de forma cronológica, ¿no? Tanto del papel clave que juega Navarra y la Cruz Roja, el Comité de Navarra de la Cruz Roja, en la propia dinámica de la Cruz Roja española, realmente es la locomotora que mueve la Cruz Roja española en esos años 60 y a lo largo de todo el conflicto civil, y a la vez también pues nos apercibimos de la dimensión internacional de Landa, la personalidad suya como un cosmopolita,
que no por ello deja de estar arraigado a su país, a su tierra, pero que realmente pues, hace que sea uno de los protagonistas de ese primer movimiento internacional de la Cruz Roja. El propósito principal es presentar, creemos, de una manera más cercana a su realidad, la persona de Micas Yolanda, sus ideas, su manera de escribir, contextualizándolo en su participación en el origen del humanitarismo de guerra moderno, no solo de Cruz Roja, pero también. Y con la idea, digamos, pertenece un poco a todo un trabajo que hemos estado llevando a cabo relacionado con el nacimiento del humanitarismo de guerra. Bueno, Muertos y heridos nos pareció sumamente relevante por cómo es ese texto, por lo diferente, la enorme peculiaridad, por ejemplo, que para nosotros suponía que eso se escribiera en medio de la guerra y se publicara en medio de la guerra. Es lo más sorprendente posiblemente del texto, y posiblemente también de que luego se olvidara, porque llega un momento en que da por victoriosos a los carlistas, y eso suena de derrotista en el bando liberal. Por el otro lado protege a los carlistas de posibles tropelías del lado liberal, y eso se ve como... Entonces, de sacarlo. Y luego porque viendo este personaje y leyendo esos textos, bien que son de hace 150 años, entonces digamos, hay esa carga sobre el lenguaje y sobre los conceptos, pero es muy difícil escapar a comparar, yo qué sé, con el asedio de Alepo o con los cruces marítimos de inmigrantes. Es muy difícil, se reconocen muchísimas de las situaciones, y en el caso de Landa tiene una peculiaridad, igual que científicamente, digamos, veía qué propuestas había y las divulgaba, pero metiendo su granito de arena de pues esto es más probable, esto es menos probable, esto tiene esta crítica. A la hora de la noción humanitaria, él mismo también está, en Muertos y heridos se ve muy bien cómo va hilando pensamientos de esto puede ser así, esto puede ser de otra manera. Hay un caso paradigmático, por ejemplo, se llega a discutir en ese momento la eutanasia para evitar sufrimiento excesivo. Se llega a discutir en ese momento, bueno, en otros momentos de la Cruz Roja, que no aparece reflejado aquí, pero se llega a discutir sobre cómo identificar cadáveres, qué tratamiento dar a los cadáveres. Entonces te encuentras de repente en 1880 se discute si cementar los heridos, si desecarlos, si para evitar que se quedaran cadáveres pudriéndose en los campos de batalla, medidas vistas desde el punto de vista higiénico, o si había que llevar chapitas o tatuarse la piel para identificar a las personas, y de repente se ve cómo reaccionan desde Alemania diciendo que tatuarse es una cosa de salvajes. Y ahora estamos viendo tatuajes para identificarnos socialmente en todas partes. Entonces, leyendo los textos de Landa, la manera de pensar, puede que no el vocabulario, pero la manera de pensar es estar constantemente reflexionando sobre lo que hoy en día estamos reflexionando constantemente. Y él es está profundamente convencido de que es a través de la ciencia y la tecnología cómo se puede, y a través del progreso científico y tecnológico, cómo se puede conseguir esa reforma social. Esto es un rasgo muy peculiar de estas generaciones de científicos, de médicos, de la segunda mitad del siglo XIX y de toda la primera mitad del siglo XX. Es con la Segunda Guerra Mundial cuando la edad de la inocencia, de la medicina y de la ciencia se viene abajo. Pero durante toda esta época hay una profunda fe en el potencial transformador en el sentido de progreso social de la ciencia, y Landa es una muestra muy clara. En su entusiasmo por la divulgación científica está muy ligado a... Y es contagioso, porque ya se nos puede... De hecho, hay toda una proyección en que en las etapas más avanzadas de su trayectoria él también se dedica a proyectos de reforma social en el ámbito de Pamplona, de asistencia a la pobreza, reforma de la atención a los enfermos mentales. La situación laboral, los inicios del Instituto de Protección Social, que es la INP, etapa previa al Ministerio de Trabajo y de Reformas. O sea que hay... La creación del manicomio de Pamplona. Pamplona, sí. Indudablemente describe los horrores de la guerra, como decíamos, ¿no? La guerra carlista y el sufrimiento sobre todo de los heridos,
y además en las condiciones en que quedaban abandonados en los campos de batalla en aquella época, ¿no? Y cómo luego, bueno, pues la gente de la propia población de los pueblos, cómo salían a auxiliar, cuando habla de los hospitales de sangre, que no dejan de ser las casas de la propia gente, donde se atendía ahí encima de la paja a los heridos, ¿no? Surge la humanidad, ¿no? El sentimiento de compasión hacia esas víctimas, que demandan la atención porque, entre otras cosas, hay un concepto de ciudadanía, como suele decirse actualmente, un concepto republicano de ciudadanía, no son meros súbditos, sino que en el contexto del liberalismo, como valor que está inspirando todo el sistema político, hace que los combatientes sean realmente ciudadanos y que, por tanto, deben ser tratados con la dignidad que el concepto de ciudadanos exige. La primera ambulancia de la Cruz Roja, que formaba parte del primer comité navarro de la Cruz Roja, durante la guerra carlista, mientras iba en las ambulancias para hacer de camillero, iba haciendo dibujos y grabados de los desastres que iba viendo. Y había un cuaderno de grabados de Iturralde y Suit con todos los desastres de la guerra, que habría que comparar con otros desastres de la guerra. Hemos dejado hablar a Landa, fundamentalmente, pero la semblanza que hacemos como introducción, lo que ofrecemos es hemos intentado ofrecer las claves para comprender a Landa. Muy relevante para ver cómo era Landa antes de fundarse la Cruz Roja, antes de que se convocara la conferencia de Ginebra, en la guerra de Marruecos, en 1850 meses. Una de las cosas que discutía Landa era por qué demonios se había cambiado el uso de las balas de forma cilíndrica a forma cónica, cuando unas no hacían más que herir y las otras, además de herir, destrozaban los miembros de la persona que recibía el balazo. Estaba absolutamente en contra de que se utilizara, ya le has herido, ya le has tumbado, ya no sé qué, ¿para qué te vas a ensañar con él? Por ejemplo, y eso antes de que se hubiera fundado la Cruz Roja. O sea, que su sensación de que el uso perverso de la ciencia no tenía mucha lógica. Algo que, como sabéis, luego ha preocupado mucho al Comité Internacional, ¿no? De ahí el que se prohibieran las bombas de racimo, las minas antipersona, un poco todo esto, ¿no? Para que... Y darse cuenta de lo que luego, digamos, la propia crítica sobre la obra de Poe, que en Estados Unidos levanta pasiones auténticas, lo reconoce. Hay estudios de los años 70, 60 y 70 en Estados Unidos sobre la difusión de la obra de Poe, donde dicen que solo hay 2 textos en Europa que merecen la pena, que son la introducción que hizo Baudelaire, que fue el verdadero introductor de Poe en Europa, y la introducción que hizo Landa. Mientras que, al decir eso en esos estudios, ignoran completamente quién era Landa, qué más cosas había hecho Landa, solo una introducción que había hecho un tal doctor Landa. Y aquí, sin embargo, conocido más el doctor Landa, se ignora por completo que hubiera hecho el prólogo de Poe. Entonces, de repente ir y casar cosas, que es lo que nos ha pasado con mucha frecuencia al trabajar a Landa, es de repente empezar a casar piezas de distintos sitios y, bueno, ¿pero qué es esto? Entonces es para nosotros como una sorpresa, el ver salir frente a una imagen que teníamos, pues, el busto que hay delante de hospitales, la calle, sí, fundó la Cruz Roja, de repente sale bueno, nosotros nos hemos divertido mucho, nos hemos entretenido mucho, nos lo hemos pasado muy bien, y en la medida de lo posible, si la antología, la variedad de estos textos pueden hacer disfrutar a otros y recapacitar, pues bienvenido sea.